faith in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. 129 palabras sinceras incluso en la derrota. Satori, lo que una vez fue Sor, no era una criatura común. Con su capacidad para leer la malicia, su físico monstruoso, su poder para volar y desatar explosiones de chakra, la bestia podría haber vagado libremente por todo el mundo shinobi. Pocos individuos podrían reprimirla en un vuelo. Siempre y cuando no provocara a Iwagakure y a Megakure o se cruzara con el propio Pain, podría haber existido indefinidamente. Una sombra de ira vagando por las tierras. Pero ningún monstruo, por poderoso que fuese, podría enfrentarse a una aldea entera oculta y preparada para su llegada. Ahora, atado bajo el peso aplastante del elemento madera, en tierra profundo, su enorme cuerpo se contraía débilmente. Aunque la madera viva absorbía su chakra, la criatura bajo la jaula de madera aún latía con una energía inquietante, negándose a morir en silencio. Entonces, la caja del paraíso se movió nuevamente. La grotesca boca tallada en su superficie se abrió lentamente, formando un vértice en espiral que comenzó a arrastrar todo lo que estaba cerca hacia él. El tirón se intensificó, apuntando directamente a la bestia retenida. Hiruzen apareció junto a la caja. Su rostro era serio, sus ojos ancianos, firmes, mientras sus manos trazaban una compleja secuencia de sellos. Serpiente, carnero, caballo, conejo, gallo, tigre. Técnica de sellado. Sello destructivo. Sus palmas se estrellaron contra la superficie de la caja al instante, sellos brillantes se extendieron como raíces vivas, recorriendo cada centímetro de la siniestra superficie del artefacto. Los caracteres pulsaron y se fusionaron, uniéndose capa por capa hasta que toda la estructura brilló con luz selladora. Hiruzen contuvo la respiración. El sello destructivo había sido diseñado para suprimir peligrosas herramientas ninja, pero no era un arma común. Era un vestigio de la mismísima era de los 6 caminos. Si fallaba, tendría que recurrir al sello de contrato, para cortar el vínculo de Sora con la caja manualmente, incluso a un gran costo. Pero entonces, la boca de la caja se estremeció y se cerró lentamente. La luz de la fórmula selladora se estabilizó. Había funcionado. Detrás de ellos, dentro de la jaula de madera que se desvanecía, la violenta firma de chakra comenzó a desvanecerse. El aura opresiva que había llenado el aire momentos antes se desvaneció en el silencio. Roshi, de pie entre los escombros, liberó su técnica. Las capas de madera y raíces se retrajeron con suavidad en la tierra, dejando solo devastación a su paso. En el centro del cráter yacía una pequeña figura inmóvil. Un niño con cabello desordenado, no mayor que Naruto. Sora. Tenzo dio un paso adelante, se arrodilló y se tomó el pulso. Tras una breve pausa, miró hacia atrás y negó con la cabeza en silencio. Los hombros de Hiruzen se hundieron levemente. Víctima de la ambición de Kusagakure, y de la obsesión de Kazuma, murmuró con voz grave. Con un suspiro silencioso, dio su siguiente orden. Lleven su cuerpo de vuelta a Konoha. Trátenlo con cuidado. Una vez portó el chakra del 9 colas. Ni siquiera muerto podemos tratarlo como a un shinobi común. Se giró hacia el capitán de campo que estaba cerca. Kou, regresa primero e informa todo con detalle. Avisa a la división de sellado para que recupere la caja del paraíso de inmediato. Los escuadrones restantes deben mantener un perímetro estricto. Nadie se acerca a esa zona sin autorización. Las órdenes se ejecutaron con rapidez. Una vez resueltos los asuntos más urgentes, Hiruzen exhaló lentamente, apoyándose en su bastón. Tenzo, dijo, mirándolo de reojo, constrúyenos un refugio. Nos quedaremos aquí esta noche. Sí, Okage-sama. Tenzo presionó sus manos contra el suelo. Elemento de madera. Jutsu de la casa de los 4 pilares. Con un ruido sordo, una robusta cabaña de madera se elevó de la tierra. Funcional, sencilla, pero perfectamente construida para soportar los vientos costeros. Roshi levantó una ceja. Se cruzó de brazos pensativo. A pesar de conocer innumerables jutsus, nunca se había molestado en aprender este en particular. Se acercó a Tenzo. ¿Te importaría revisar los sellos? Tenzo parpadeó, sorprendido. ¿Quieres decir que no lo sabes, senpai? Roshi se encogió de hombros con indiferencia. No le presté mucha atención a las técnicas de diseño de interiores. Antes de que Tenzo pudiera responder, la voz del tercer Hokage llegó desde atrás. Mori. Ven aquí un momento. Roshi se acercó. Hiruzen se frotaba la espalda baja.
La fatiga se notaba en sus movimientos, algo raro de ver. Te debo una, de verdad, dijo Hiruzen en voz baja. Sin tu elemento madera, hoy habríamos pagado un precio mucho más alto. Hizo una pausa y miró al joven Jonin con una leve sonrisa de complicidad. Hay algo que me gustaría preguntarte, extraoficialmente. Rossi ladeó ligeramente la cabeza. Te escucho. ¿Alguna vez has considerado servir en la Ambu a tiempo completo? Preguntó Hiruzen. No como una misión encubierta, sino como un puesto permanente. No es una orden, solo una pregunta sobre tu futuro. Miró hacia el horizonte ardiente. Si el asunto Uchiha se resuelve pacíficamente, pienso retirarme pronto. Pero, hasta que llegue ese día, todavía tengo que prepararme para lo peor. Su voz se volvió más baja. Si, alguna vez se requieren medidas drásticas, prefiero ser yo quien cargue con esa mancha. No el próximo Hokage. Rossi guardó silencio. Comprendió perfectamente lo que Hiruzen quería decir, el peso de sus palabras. El tercer Hokage volvió a sonreír levemente. No tienes que responder ahora. Decidas lo que decidas, nadie puede negar lo que ya has hecho por esta aldea. La conversación terminó allí. A medida que la noche se hacía más profunda, el anciano y el joven shinobi volvieron a hablar, no de política o poder, sino de artes de sellado. Rossi escuchó mientras Hiruzen explicaba el intrincado equilibrio entre los sellos malditos y los contratos espirituales, entre la atadura y la purificación. La profundidad del conocimiento del tercero era asombrosa. Por primera vez en años, no había nada entre ellos. Solo un intercambio silencioso bajo el tenue resplandor de la luz de la lámpara. Y en algún lugar más allá de las olas, la caja sellada del paraíso pulsó una vez, débilmente. Como un latido. Hiruzen no se guardó nada. Desde los principios fundamentales de las artes del sellado hasta sus aplicaciones más intrincadas, incluso sus conocimientos personales de décadas de investigación, lo enseñaba todo abiertamente. Sus palabras eran lentas y deliberadas, como un río que había visto muchas eras, cargando tanto sabiduría como fatiga a la lección improvisada. Se prolongó hasta altas horas de la noche, hasta que finalmente llegó la siguiente ola de refuerzos desde Konoha. Si tienes más preguntas, dijo suavemente el tercer Hokage mientras se levantaba, ven a verme en cualquier momento. Lo decía en serio y Rossi podía sentirlo. Incluso sin un reconocimiento formal, Hiruzen sabía ahora lo que todos los demás estaban empezando a comprender. La fuerza de Rossi ya había alcanzado el nivel superior de la élite de la aldea. Solo había un puñado de personas en Konoha que realmente podían superarlo. La crisis de la caja del paraíso había sido contenida, pero estaba lejos de terminar. Devolver el artefacto a Kusagakure era impensable. Era unánime. Sus acciones imprudentes habían demostrado su incapacidad para proteger semejante arma. Por ahora, la legendaria herramienta de los 6 caminos permanecería sellada en las bóvedas de Konoha. Luego vino la cuestión de Kusagakure en sí. Originalmente, había servido como un estado tapón, una frágil línea entre Konoha e Iwagakure. Pero este incidente expuso una peligrosa verdad, la pequeña aldea se había vuelto inquieta. Afortunadamente, su líder Tsutakawa, junto con casi todo el Consejo Superior que había apoyado el plan de abrir la caja, había perecido en el caos. Solo sobrevivió una figura clave. Mui, el guardián del castillo Zuki. Mátalo, dijo Danzo sin dudarlo. Su tono era tan tranquilo como gélido. Mui era el guardián de la caja del paraíso. Mientras esa reliquia permanezca en Konoha, dejarlo con vida es un riesgo. El sello es obra mía, respondió Hiruzen con serenidad. La caja estará bajo la supervisión directa de la división de sellado. Mui ha perdido toda autoridad sobre ella. Su muerte no cambiará eso. Tsunade se inclinó hacia adelante, con voz firme pero firme. He hablado con él personalmente. De todos los funcionarios de Kusagakure que hemos conocido, Mui podría ser el único capaz de razonar. Matarlo ahora sería un desperdicio, y políticamente absurdo. Se cruzó de brazos. Konoha salvó a su hijo. Nos debe más que lealtad, nos debe una vida. Enviarlo de vuelta para restablecer el orden en Grass podría estabilizar toda la frontera. Un activo vivo es más útil que uno muerto. Incluso los asesores, Omura y Koharu, finalmente asintieron. Sus instintos les incitaban a la cautela y al control, y la propuesta de Tsunade ofrecía ambas cosas. Hiruzen tomó la decisión final. Hablaré con él personalmente. Si sus intenciones son sinceras, apoyaremos su reincorporación. Hizo una pausa y luego preguntó en voz baja. ¿Qué pasa con los 2 que estaban con él? Mui y la Kunoichi, Rizetsu, se han recuperado, informó Tsunade. Sus heridas están estables.
Bien, dijo Hiruzen. Entonces que representen a Kusagakure en los próximos exámenes Chunin. Les transmitirá el mensaje correcto a nuestros aliados. Y con esto el asunto quedó resuelto, al menos en el papel. Tras devolver su equipo a Ambu, Roshi volvió a su atuendo habitual. El peso de la máscara se alivió de su rostro, pero el cansancio de los últimos días lo atormentaba. Estaba a punto de abandonar el edificio Okage cuando un destello rojo llamó su atención. Al final del pasillo, una mujer con una sencilla bata de manga larga sostenía con cuidado una pila de documentos en sus brazos. Sus pasos eran pequeños y pausados, como si aún estuviera aprendiendo a moverse con soltura. ¿Te estás acostumbrando a la vida en Konoha? La amable pregunta sobresaltó tanto a Uzumaki Rina que los documentos casi se le resbalan de las manos. Se giró rápidamente y se relajó al ver quién era. Roshi-san, dijo en voz baja, bajando la cabeza con su habitual modestia. Pero a diferencia de antes, su postura ya no transmitía puro miedo, solo tímida moderación. Sus mejillas habían recuperado un toque de color, tenue pero real. La vida aquí, es buena, dijo tras una pausa. La señorita Tsunade nos cuida muy bien. Ella sonrió levemente, aunque sus dedos todavía agarraban los papeles con fuerza. Durante las primeras noches, se despertaba aterrorizada, segura de que volvería a encontrarse en esa oscura prisión de madera, esperando a ser utilizada de nuevo. Pero Konoha era diferente. Allí no había puertas cerradas. Ni golpes repentinos. Ni ojos observándola en la oscuridad. Cada mañana, la luz del sol entraba por su ventana. Una sensación tan extraña que casi dolía. Bien, dijo Roshi simplemente. ¿Algún problema para adaptarse? Rina dudó. No. Por supuesto que las había. No había ido de compras en años. Cada viaje al mercado era un pequeño campo de batalla. Los alegres saludos de los comerciantes la dejaban nerviosa, sus preguntas sobre sus antecedentes aún más. Llevaba mangas largas para ocultar las cicatrices y las marcas de mordeduras que todavía no soportaba que otros vieran. ¿Cómo está Karin?, preguntó Roshi, desviando la conversación con cuidado. Esta vez, su expresión se iluminó por completo. Lo está haciendo muy bien. La señorita Tsunade nos regaló libros. Todas las noches, al regresar, leo con ella, enseñándole las palabras que aún recuerdo. Levantó la vista y estudió en silencio el rostro de Roshi. El joven que tenía delante no tenía frío en absoluto. Simplemente estaba sereno, quizá un poco cansado. Karin, a veces pregunta por ti, dijo, con su voz casi un susurro. Luego, después de un momento de vacilación, colocó cuidadosamente los documentos en el alféizar de la ventana cercana y se volvió hacia él. Con ambas manos a los costados, hizo una profunda reverencia, tan profunda que su frente casi tocó sus rodillas. Gracias, dijo con voz temblorosa. Sus palabras salieron pequeñas, pero llevaban el peso de todo lo que no podía decir. Me dijiste que era un robo, dijo en voz baja. Pero, nos estabas salvando, ¿verdad? Por un momento, el pasillo quedó en silencio, solo se oía el sonido distante de las campanillas de viento del exterior. Roshi no dijo nada. Pero su leve, casi imperceptible sonrisa, fue respuesta suficiente. El leve olor a desinfectante persistía en la habitación del hospital. Muy se sentó derecho en la cama, su cuerpo aún débil, escuchando en silencio mientras el tercer Hokage relataba los eventos que habían seguido a la destrucción del castillo Ozuki. Su voz era tranquila y firme, cada palabra deliberada, como un veredicto dictado desde el cielo. La caja del paraíso había sido sellada. Los restos de las fuerzas de Kusagakure habían sido controlados. Y el artefacto permanecería bajo la custodia de Konoha. Mientras Hiruzen hablaba, sus agudos ojos nunca dejaron el rostro de Mui, observando en silencio cada una de sus reacciones. La expresión de Mui era una mezcla de culpa y agotamiento. No había rastro de resentimiento hacia la decisión de Konoha, solo autorreproche y una leve sensación de alivio por haber terminado. Mukuir Juzetsu, dijo Hiruzen con ligereza, como si estuviera pasando. Esos son los nombres de los dos niños, ¿verdad? De inmediato, la compostura de Mui se quebró. La opacidad en sus ojos brilló con urgencia. Okage-sama, dijo apresuradamente, con voz temblorosa, la responsabilidad recae enteramente sobre mí. Mukuir Juzetsu solo seguían órdenes. Confiaban en sus superiores. Por favor, le ruego que no los castigue por mis errores. Hiruzen parpadeó una vez, fingiendo sorpresa. ¿Castigarlos? ¿Qué castigo?, preguntó con suavidad. Luego, sin dudarlo, cambió de tema. Simplemente me preguntaba si esos dos podrían ser aptos para representar a Kusagakure en los próximos exámenes Chunin. Sonrió levemente.
Seguramente la promesa anterior de Kusa de participar no fue en vano. Muy se congeló. Los exámenes Chunin. Se había preparado para el juicio, no para la diplomacia. ¿Konoha no estaba responsabilizando a Kusa por el desastre? ¿Por qué de repente estaban hablando de un examen? El tercer Hokage simplemente lo observó, con ojos gentiles e ilegibles. Tras una larga pausa, Muy finalmente bajó la cabeza. Sí. Muku y Ryuzetsu pueden participar. Excelente, dijo Hiruzen, asintiendo con satisfacción. Entonces tú, Muy, serás el líder de su equipo. Los ojos de Muy se abrieron de par en par. Hokage-sama, agradezco su amabilidad, pero, fui uno de los que se opusieron a Konoha. Seguramente, no hay nada de malo en querer proteger tu aldea, interrumpió Hiruzen suavemente. Tu error no fue tu intención, sino tu método. Se inclinó ligeramente hacia adelante y habló en voz baja pero firme. Huir de la responsabilidad tras un error es el verdadero fracaso de un shinobi. Kusagakure ha perdido mucho. Si incluso sus Jonin se desaniman, ¿quién liderará a los supervivientes? ¿Quién se enfrentará a la siguiente generación y les dirá que resistan? El tono de Hiruzen se suavizó aún más. Vuelve, Muy. Afronta lo que deba afrontarse. Hazlo por Kusagakure. Por Muy y Ryuzetsu. Muy bajó la cabeza profundamente, con los ojos brillantes. Entendido. En lo profundo de la tierra, dentro de los pasillos ocultos de Root, reinaba el silencio. Shimura Dance estaba sentado solo en su enorme habitación, con una mano agarrando el apoyabrazos de su silla y con la otra golpeando un ritmo lento y rítmico contra él. Su único ojo estaba cerrado y su rostro estaba inmóvil como una piedra. El asunto de la caja del paraíso, sin duda, lo había liberado de su semiconfinamiento. Una pequeña victoria temporal. Se le había restituido la autorización para actuar. Y aún así, podía sentirlo. El lento e irreversible declive de su influencia. Decisiones que antes solo requerían su aprobación ahora necesitaban la del Hokage. Órdenes que antes se habrían ejecutado sin cuestionamientos ahora eran revisadas o pospuestas. Incluso cuando sus sugerencias eran correctas, fueron ignoradas. Pero eso no fue lo que más le enojó. Fue que la tolerancia de Hiruzen se había convertido en su jaula. Conocía bien el estilo del anciano. Mientras el resultado beneficiara a Konoha, Hiruzen solía ignorar los métodos empleados. Pero esa era ya había pasado. Ahora, lo que el Hokage no sancionaba estaba prohibido. Lo que no decía, se deshacía. ¿Cuándo había cambiado todo? Ah, sí. Empezó con ese hombre. Roshi. Un hombre que debería haber muerto, pero regresó. Había tomado a Itachi bajo su protección. Se ganó la confianza de Fugaku. Reunió a los remanentes del linaje Senju y al hacerlo, silenciosamente había robado el peso del propósito y el apoyo de Root. Al traer de vuelta a Tsunade, Roshi selló el destino de Danz. Cuanto más se estabilizaba la hoja, menos lo necesitaba Konoha. Una herramienta, murmuró Danz en voz baja, en las manos equivocadas se vuelve un desperdicio, o peligrosa. Su actual indulgencia hacia los Uchiha era prueba suficiente. Compasión y moderación. Ideales absurdos que solo conducirían al desastre. Lo había visto antes. El incidente de las 9 colas nació de esa misma debilidad. Y si las cosas siguen así, Konoha algún día volvería a pagar por su sentimentalismo. El único ojo de Danz se abrió lentamente, frío y decidido. Es hora, susurró, de repensar el plan. Al oeste del pueblo, la antigua residencia Senju. Roshi yacía tendido en la cama, con los brazos y las piernas separados y los ojos vacíos mientras miraba fijamente el techo con vetas de madera. Fue uno de esos raros, casi extraños momentos de quietud. Su mente, por una vez, no tenía planes que perseguir, ni misiones que calcular, ni cargas que asumir. Solo silencio, y el suave crujido de la madera vieja. Había estado pensando en la oferta del tercer Hokage, unirse oficialmente al Anbu. Después de sopesarlo cuidadosamente, su respuesta fue clara. No. El trabajo de Anbu podía parecer glamuroso en teoría lleno de misiones y honores de alto nivel, pero para él, apestaba a cadenas. Misiones interminables e ingratas, realizadas en la oscuridad. Sin libertad, sin descanso. La vida de un Chunin normal le convenía mucho más. Aún quedaban muchas misiones, claro, pero podía elegir el ritmo. A veces, hacer un viaje de 10 días en lugar de uno de 3, quizá haciendo un par de desvíos de camino a casa. Era una libertad, modesta, pero suya. Aún con esa decisión tomada, Roshi no se apresuró a informar al Hokage. Lo discutiría más tarde, quizás tomando un té en su despacho.
Por ahora, después de la larga misión fuera de la aldea, incluso Lady Tsunade había mostrado misericordia. No lo había arrastrado directamente a otra pila de papeles. Cuando finalmente despertó a la tarde siguiente, su cuerpo se sentía ligero por primera vez en semanas. La fatiga que lo había envuelto como niebla prácticamente había desaparecido. Saliendo de la casa Senju, se dirigió hacia el centro del pueblo y lo notó de inmediato. Algo en el aire no estaba bien. La habitual animación de Konoha parecía apagada. Las risas en las calles fueron sustituidas por voces apagadas y miradas inquietas. Fragmentos de conversación pasaban flotando. Palabras como frontera, víctimas y monstruo. Lo entendió de inmediato. Cuando la furia de Satori llegó a la Tierra del Fuego, debió de devastar los puestos fronterizos. Muchos habían muerto. El servicio fronterizo siempre recibe el primer golpe, pensó Roshi, siendo él mismo una víctima, con tristeza mientras se giraba hacia Ichiraku Ramen. Pero en una encrucijada, algo llamó su atención. Una figura pequeña y solitaria que se movía entre la multitud. Un niño. Apenas 4 años. Llevaba una camisa verde de manga larga debajo de una camiseta blanca de manga corta demasiado grande, marcada con un escudo rojo de Uzumaki en el pecho. La luz del sol iluminaba su cabello rubio alborotado, y las tenues marcas parecidas a bigotes en sus mejillas resaltaban contra su rostro redondo. Uzumaki Naruto. Los pasos de Roshi se ralentizaron. ¿Podía Naruto moverse libremente por la aldea a esta edad? Siempre había asumido que el niño estaba bajo estrecha vigilancia. El Jinchuriki huérfano del 9 colas, cuidado por asistentes asignados y rara vez visto en público. Desde su llegada a este mundo, Roshi nunca se había cruzado con él. Tal vez habían aflojado las restricciones ahora que era mayor. Pero verlo en persona, a ese niño pequeño y solitario, hizo que todas esas historias me impactaran más. Al otro lado de la multitud, los adultos miraban a Naruto con un desdén apenas disimulado. El miedo, el asco y la incomodidad distorsionaban sus expresiones. Los padres apartaban a sus hijos en silencio, murmurando advertencias en voz baja. La escena era casi absurda. El secreto que rodeaba la identidad del Jinchuriki era una farsa. En una aldea tan unida como Konoha, ningún secreto perduraba. Las miradas furiosas lo decían todo. La mirada de Roshi se dirigió brevemente hacia un tejado en sombras. Allí, una tenue señal de chakra. Anbu, observando a Naruto desde la distancia. Así que el niño estaba protegido, pero no defendido. Incluso si el tercer Hokage lo visitaba a menudo, este tipo de hostilidad abierta era un veneno que ningún guardia vigilante podía bloquear. Sin cambiar su ritmo, Roshi dio un paso adelante. Su alta figura pasó entre Naruto y la multitud. Las miradas de los aldeanos vacilaron al ver el chaleco antibalas y la diadema. Sus susurros no cesaron, pero apartaron la mirada, incómodos. Por un breve momento, el mundo de Naruto se volvió un poco más silencioso. Cuando Roshi pasó a su lado, el niño inclinó la cabeza y sus grandes ojos azul océano siguieron la figura que se alejaba. Por un instante, el peso opresivo de la multitud había desaparecido. Algo en la presencia de ese hombre había atravesado la atmósfera sofocante. Más tarde, después de terminar su ramen, Roshi se dirigió al edificio Hokage. El tercer Hokage no estaba allí, pero por suerte, Tsunade acababa de salir. Señora Tsunade, dijo Roshi rotundamente antes de que pudiera hablar, sea lo que sea, hoy no hay horas extras. Tsunade frunció el ceño de inmediato, bajando la mano que estaba a punto de levantar. Cada día te vuelves más atrevido, mocoso. Si no estás aquí para trabajar, ¿qué quieres? En mi camino hacia aquí hubo a un niño, respondió Roshi con calma. Su expresión se ensombreció al instante. No me digas que otra vez intentas robar a alguien. Era alguien de la aldea, dijo Roshi. Si no me equivoco, era el Jinchuriki del 9 colas. El rostro de Tsunade se puso serio. ¿Naruto? ¿Y qué hay de él? Ese niño apenas tiene 4 años. ¿De verdad puede vivir solo? ¿Qué es lo que quieres decir exactamente? Preguntó con cautela. Lo vi caminando solo por las calles, dijo Roshi en voz baja. Aunque esté bajo vigilancia constante, ¿no debería instruirse a los aldeanos para que controlen su comportamiento con él? La miró a los ojos. Entiendo las pérdidas por el incidente del 9 colas. Entiendo el resentimiento. Pero dejar que lo traten así no es mejor que castigar a un niño por haber nacido. Los labios de Tsunade se presionaron en una fina línea. Tenía razón, pero no era tan sencillo. Su abuela había sido la primera Jinchuriki del 9 colas. Incluso como esposa del dios Shinobi, Uzumaki Mito había soportado susurros y miradas recelosas toda su vida. Tsunade conocía ese peso íntimamente.
Incluso Jiraiya, incluso Kakashi, ninguno de ellos se había pronunciado nunca sobre la situación de Naruto. Y Minato, el padre de Naruto, seguramente había previsto este destino cuando selló a la bestia dentro de su hijo. Tal era la realidad de su mundo. El destino de un Jinchuriki era el aislamiento. Ninguna aldea estaba exenta. Finalmente, Tsunade exhaló suavemente. Entiendo, dijo al fin. Haré los arreglos necesarios. Roshi asintió, su expresión ilegible. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos sabían la verdad. Lo que podían hacer por Naruto ahora no era protección. Fue misericordia. ¿Está bien ahora? Los exámenes Chunin comenzaron en silencio, y a Roshi no podría haberle importado menos. Mientras todo el pueblo bullía de emoción, él ya había presentado una solicitud formal de permiso a Tsunade, citando entrenamiento personal como su razón. Ni siquiera era una mentira. Para un Chunin, dedicar tiempo a perfeccionar sus habilidades era prácticamente sagrado. Ningún Hokage lo negaría, sobre todo cuando el solicitante era uno de los mejores combatientes de Konoha. Roshi planeó usar este período no para descansar, sino para algo más profundo: la asimilación de energía natural. A diferencia del entrenamiento típico de Jutsu sabio, que se centraba en mezclar temporalmente la energía de la naturaleza con chakra durante la batalla, Roshi quería explorar algo más radical. ¿Podría una persona asimilar permanentemente una porción de la energía de la naturaleza para mejorar los límites fundamentales de su cuerpo? Había pensado en las tres grandes regiones sabias: el monte Miboku, el bosque Shikotsu y la cueva Richi. La evidencia estaba ahí: longevidad, vitalidad, evolución. El sabio Sapo había vivido desde la era del sabio de los 6 caminos. Aunque no estuviera al nivel del Tsutsuki, capaz de sembrar mundos enteros, sobrevivir a Agoromo y Amura en carne y hueso no era poca cosa. Por supuesto, Roshi no fue tan tonto como para experimentar primero con su cuerpo principal. Como siempre, llamó a Katsuyu. Ella era más que una invocación. Era su guía a través de cada delicada fase de su entrenamiento. El tono paciente y mesurado de la babosa gigante nunca cambió. Su conclusión, sin embargo, fue aleccionadora. Absorber energía natural para una mejora permanente es posible, dijo, pero el proceso es peligroso e ineficiente. Se exigían dos condiciones principales. El entrenamiento debe realizarse en un entorno natural puro y de alta densidad, como una de las regiones de Sage. La mente y el cuerpo del practicante debían permanecer perfectamente tranquilos durante largos periodos, ya que incluso un destello de desequilibrio podía provocar petrificación o desorden espiritual. Incluso si se cumplieran ambas condiciones, advirtió Katsuyu, la capacidad del cuerpo para convertir la energía natural eficientemente era limitada. Los beneficios, aunque reales, serían marginales y peligrosamente lentos. Desde el punto de vista del combate, la relación inversión-rendimiento era pésima. Un shinobi podría pasar años intentando digerir la energía de la naturaleza o, al mismo tiempo, dominar varios jutsu nuevos que ofrecían un valor mucho mayor en el campo de batalla. En resumen, no vale la pena. Especialmente no para él. Roshi ni siquiera había optimizado completamente su cuerpo actual todavía. Hasta que descubrió un método para aumentar drásticamente la eficiencia de conversión de energía, ni siquiera las células de Hashirama dentro de él podían hacer viable este camino. Con un suspiro de resignación, abandonó, por ahora, el sueño de ser inmortal dentro del mundo shinobi y comenzó a trazar su próxima ronda de entrenamiento práctico, cuando la puerta se abrió de golpe. Roshi. Itachi pasó las preliminares y entró a los exámenes principales de Chunin, terminó Roshi sin levantar la vista, abriendo la puerta lo suficiente para que Anko entrara tropezándose. Su rostro se congeló de emoción. Luego gimió, desanimada. Eres un aguafiestas. ¿No puedes al menos fingir que estás sorprendido? Roshi arqueó una ceja. Normalmente no anuncian públicamente los resultados preliminares. ¿Cómo te enteraste? Anko sonrió con suficiencia, apoyándose en el marco. Me muero de hambre. Yakiniku suena delicioso ahora mismo. Roshi suspiró y extendió la mano hacia su mejilla. Vale. Chilló, esquivándose demasiado tarde y frotándose el lugar. ¡Ay! Capitán, en serio, si pellizca más fuerte, se va a hacer un moretón. Cuando lo vio levantar la mano de nuevo, confesó rápidamente. Bien. Eran Kamizuki y Agane. Les asignaron patrullar el recinto de exámenes y me avisaron cuando pasaron por allí. Luego, como para desviar la culpa, murmuró en voz baja que el capitán Roshi solía ser tan agradable el año pasado y que se había vuelto frío y misterioso últimamente.
Antes de que Rossi pudiera responder, se animó de nuevo. Ah, y adivina qué. Kusagakure envió un equipo este año. Eso llamó su atención. ¿Kusa? ¿Sí? Dijo alegremente. ¿No lo sabías? Rossi meneó la cabeza. Solo compiten 2 genin, continuó Banco, intentando recordar. Se llamaban Muku y Ryuzetsu, creo. Sí, esos 2. Dicen que lo hicieron genial. La mejor nota tanto en el examen escrito como en la ronda de supervivencia. Cruzó los brazos con orgullo, como si los hubiera entrenado ella misma. Mientras tanto, Amegakure y Takigakure no lograron pasar de la segunda etapa. Una vez más. Rossi no se sorprendió. Las aldeas más pequeñas rara vez causaban sensación. Sus genin solían recibir ascensos en su país por nombramiento político, no por su desempeño. El avance del equipo Kusa fue pura suerte o la cuidadosa diplomacia del tercero Kage en acción. Aún así, los nombres le hicieron reflexionar. Muku. Ryuzetsu. Una leve sonrisa cruzó sus labios. Así que realmente lo lograron, ¿eh? Anko no captó el tono. Se inclinó con entusiasmo, con los ojos brillantes. Los partidos principales empiezan el mes que viene. ¿Vienes a verlos, verdad? Si estoy libre, respondió Rossi suavemente. Respuesta incorrecta, dijo, cruzándose de brazos. Es inaceptable que un capitán ignore a su equipo. Vienes, y punto. Rossi se encogió de hombros levemente. Tienes razón. Me voy. Trato hecho. Sonrió Anko, victoriosa. Entonces te arrastraré yo misma. Rossi la observó alejarse saltando, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Su energía era agotadora, pero no indeseable. Al cerrarse la puerta, volvió la mirada hacia la ventana, donde la luz del sol se derramaba sobre su escritorio. Afuera, el pueblo bullía de voces, entrenamiento y expectación. Por ahora, les permitiría realizar sus exámenes Chunin. Tenía otros caminos que recorrer. Caminos que el resto del mundo shinobi no estaba preparado para ver. Cuando comenzaron los exámenes Chunin, el pueblo pareció exhalar. Por primera vez en semanas, hubo una calma inusual en Konoha. Las misiones se ralentizaron, las patrullas se aliviaron y la marea habitual de papeleo se redujo a un flujo manejable. Los equipos de Amegakure y Takigakure ya se habían retirado tras su eliminación anticipada. En cuanto a Kusagakure, Konoha había enviado oficialmente un mensajero con una carta sellada, confirmando a Mui y sus subordinados como representantes temporales de la aldea durante el resto de los exámenes. No fue hasta que el mensajero llegó a Kusa que los ancianos sobrevivientes finalmente supieron la verdad. La muerte de su líder Tsutakawa, la catástrofe en el castillo Zuki, el alboroto de la caja del paraíso y su sellado final por la mano de Konoha. Junto con esa noticia llegó algo mucho menos diplomático. Una avalancha de cartas exigiendo responsabilidades. Provenían de pequeñas aldeas y clanes de todo el mundo shinobi. Aquellos que habían confiado prisioneros al castillo Zuki para su custodia. Esos prisioneros ahora estaban muertos. Y alguien tuvo que responder por ello. En circunstancias normales, la culpa recaería sobre Mui, el guardián del castillo Zuki. Pero con Konoha protegiéndolo abiertamente, Kusagakure solo pudo apretar los dientes y fingir ignorancia. Afortunadamente para ellos, la mayoría de los denunciantes eran fuerzas menores. Mientras Konoha no siguiera adelante con el asunto, las consecuencias serían controlables. Hiruzen ya estaba negociando en su nombre. Kumogakure, tras haber perdido a varios prisioneros, había enviado a su representante Jonin, Togai, a las conversaciones con Koa Omura, quienes escoltaron a Mui para gestionar la compensación. Se estaban solucionando las consecuencias políticas, pero Tsunade todavía tenía su propio dolor de cabeza. Ella le había prometido a Rossi que haría arreglos para Naruto. Y después de días de deliberaciones, decidió probar las aguas durante una reunión de alto nivel. Los asesores se reunieron una vez más en la oficina del Hokage, el aire estaba denso. Durante los exámenes Chunin, hay muchos forasteros en la aldea, comenzó Tsunade, con tono comedido. La identidad de Naruto es delicada. Propongo que demos una orden a los aldeanos para recordarles que vigilen sus palabras y comportamiento. Un comienzo seguro y cauteloso. Nada controvertido. Koa asintió, aparentemente de acuerdo. Sí, con tantos invitados, es necesario estar alerta. También recomiendo aumentar la vigilancia de Anbu sobre el chico y restringir sus movimientos. Sería más seguro que se quedara en casa por ahora. Omura se ajustó las gafas y añadió. Las normas de seguridad para un Jinchuriki ya existen, pero eventos especiales como este requieren una supervisión reforzada.
No podemos arriesgarnos a que extraños descubran su identidad. Los hombros de Tsunade se tensaron. La habían entendido y deliberadamente eludieron el punto. No hablaba de confinar a Naruto. Hablaba de protegerlo de los prejuicios de los aldeanos. Pero antes de que pudiera discutir, una voz baja y despectiva cortó el aire. Danz ni siquiera se molestó en abrir los ojos. El chakra del 9 colas es el más maligno y poderoso de todas las bestias con cola. Cualquier Jinchuriki debe aprender a soportar el odio. Esa es su prueba de fuego. Él giró la cabeza ligeramente hacia ella. Tsunade, como nieta de Lady Mito, pensé que lo entenderías. Las palabras fueron duras, frías y deliberadas. Los labios de Tsunade se separaron y la ira brilló en sus ojos, pero Hiruzen levantó una mano y la silenció antes de que pudiera responder. Exhaló lentamente y preguntó en su lugar. Omura, Koharu, ¿qué pasa con la postura de Kumogakure? Omura respondió primero, como siempre burócrata. Aceptaron la compensación de Kusagakure. Mui les ofreció la técnica secreta del elemento fuego. Prisión celestial. Al final, solo eran prisioneros. Kumogakure considera el asunto zanjado. Hizo una pausa para ajustarse las gafas. Las demás aldeas solo piden reparaciones económicas. Kusagakure está devastada, pero aún pueden proporcionar cuotas de misión como pago. Con eso, la reunión pasó a temas menos críticos. Programación, logística de exámenes, ajustes triviales a las rutas de patrullaje de Anbu. Cuando terminó, solo Tsunade y Hiruzen permanecieron en la habitación. El viejo Hokage se sentó en silencio por un momento, con la pipa apagada y la mirada distante. Tsunade, dijo finalmente, ¿Naruto ha tenido algún incidente recientemente? Ella negó con la cabeza. No. Nada especial. Luego, con un suspiro, añadió. Pero, viejo, Naruto no es como la abuela Mito, ni como Kushina. Su voz se suavizó. La abuela ya era una poderosa kunoichi cuando se convirtió en Jinchuriki. Kushina tuvo su guía y, más tarde, la protección de Minato. Pero Naruto, no tiene a nadie. La expresión de Hiruzen se ensombreció. Cerró los ojos. El peso de la culpa se apoderó de su rostro. Les fallé, murmuró. Kushina y Minato confiaron en mí. Luego, más tranquilamente. Pero los prejuicios humanos no se pueden borrar con un solo decreto. Ni siquiera de un Hokage. Cuando tomes el control, Tsunade, agregó, mirando la hora, pasaré más tiempo con Naruto. Frunció el ceño profundamente. ¿Y si le dijéramos la verdad, al menos una parte? ¿Que es el hijo del cuarto Hokage? Hiruzen dudó. Tsunade, esa no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Dejó su pipa a un lado. El cuarto Hokage fue un héroe, demasiado. Revelar ese legado ahora podría ser tan perjudicial como beneficioso. El hijo de un héroe puede ser adorado, o envidiado. Venerado, o resentido. Miró por la ventana, donde la luz del sol se derramaba sobre los tejados de Konoha. Por ahora, dijo en voz baja, déjalo vivir como Naruto. No como el hijo de Minato Namikaze. Tsunade no respondió. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas sobre el escritorio, con los nudillos pálidos. Ambos sabían lo que quería decir, y ambos lo odiaban. Porque en una aldea construida sobre el sacrificio y el heroísmo, a veces la verdad misma era la carga más cruel, y nadie la entendía mejor que ella, emparentada tanto con el primer como con el segundo Hokage. Roshi se enteró de que el intento de Tsunade había fracasado. Tarde esa noche, entró en la antigua casa de los suburbios del oeste, con un ligero aroma a sake flotando a su alrededor, agarrando una petaca de sake vacía. A diferencia de su habitual bullicio, la princesa Senju entró en silencio, colocó el frasco debajo de la terraza y dijo con voz áspera, agua. Roshi le entregó una taza. Ella la bebió de un trago. Estoy de mal humor, murmuró con voz baja y ronca. Cuando regresó a la aldea, todo había ido bastante bien. Pero últimamente, la cautela de Hiruzen con respecto a Naruto había empezado a agotar su paciencia. Supongo que fui demasiado optimista, dijo Roshi en voz baja, mirándola a los ojos. Descansa, Lady Tsunade. Ese tono tranquilo y firme la inquietó. Tsunade frunció el ceño, extendió la mano para presionarse la frente y preguntó secamente, ¿estás enfermo? ¿O todo ese entrenamiento te ha trastocado el cerebro? Si es difícil empezar desde arriba, continuó Roshi, imperturbable, entonces empieza por el entorno de Naruto. Lo discutiré con Ayami y los demás. Eso sí que podría funcionar. Tsunade se recostó, su expresión se relajó un poco. La idea tenía mérito. Los Senju restantes, dispersos por la aldea, llevaban mucho tiempo adoptando apellidos diferentes. Su buena voluntad no parecía la de un esfuerzo coordinado del clan.
Pero a través de ellos, la actitud de los aldeanos podía ser impulsada y moldeada lentamente con el tiempo. No puedo decir qué tan efectivo será, murmuró, pero es mejor que nada. Hablando de eso, señora Tsunade, agregó Roshi, cuando Ayami nos visitó por última vez, le preguntó si quería unirse a su reunión en los suburbios del oeste. Sobre eso, Tsunade suspiró y apoyó la espalda contra el pilar de la terraza. No lo hagamos. Ya te has ocupado de esas cosas bastante bien. Te lo dejo a ti. Sigues siendo tan perezoso como siempre. No era un elogio, pero le pareció extrañamente apropiado. Tsunade simplemente rió entre dientes, se estiró y se tumbó en el fresco suelo de madera, con la mirada perdida en la brillante luna llena. La neblina del sake suavizó sus expresiones y su voz se volvió lenta y somnolienta. Sobre el asunto de los Uchiha, Danzo sigue en contra, claro. Pero el viejo y los demás, probablemente lleguemos a un acuerdo. Esta vez es el Jinchuriki, respondió Roshi. Probablemente habrá más disputas más adelante. Los dos asesores son cautelosos por naturaleza, añadió tras una pausa. No hay que preocuparse demasiado por sus objeciones. Omura y Koharu siempre buscaban la solución más segura y menos controvertida. Se quejaban, pero mientras la voluntad del Hokage se mantuviera, jamás se interpondrían en su camino. Danzo, sin embargo, era harina de otro costal. Lo sé, deja de sermonearme. Tsunade cerró los ojos y habló con tono lánguido. Una vez que terminen los exámenes Chunin, continuaremos con la reforma de la policía militar Uchiha. ¿A quién planeas enviar? El clan Hyuga, dijo Tsunade. Son lo suficientemente fuertes, y con su propio dojutsu, pueden estar al mismo nivel que los Uchiha. Ese equilibrio debería evitar que sean intimidados. Fue una sabia elección. Los Hyuga eran poderosos, disciplinados y mucho menos volátiles que los Uchiha. ¿Qué pasa con ese escuadrón Uchiha Ambur? Preguntó Roshi, recordando otro asunto. Ellos. Pensó Tsunade un momento. Los he asignado para ayudar a Shisui. Están estacionados cerca de la costa este, vigilando la frontera de la niebla oculta. ¿Niebla oculta? Algo extraño está sucediendo allí. Se han vuelto inusualmente silenciosos, pero han comenzado a enviar ninjas al otro lado del mar. El tono de Tsunade se volvió ligeramente cauteloso. Pensé que podría dejar que Shisui investigara. Es una misión a largo plazo. No regresarán pronto al principio, no quería darles nada demasiado delicado. No tenía sentido molestar a esos Uchiha tan nerviosos, sus palabras se fueron apagando, volviéndose más suaves, más delgadas, hasta que solo quedó una respiración constante. Roshi se giró hacia ella. La luz de la luna se derramaba suavemente sobre su rostro, sereno, desprevenido. Su pecho subía y bajaba uniformemente. Se había quedado dormido allí mismo, en la terraza. La brisa nocturna se había vuelto fresca. Roshi se levantó, entró, cogió una manta y se la echó sobre los hombros. A medida que se acercaba la fecha del evento principal de los exámenes Chunin, Konoha volvió a llenarse de vida. El daimi del País del Fuego y su séquito llegaron primero, seguidos por nobles, comerciantes y dignatarios de los países vecinos, todos ansiosos por presenciar el espectáculo. Durante un tiempo, las calles de Konoha rebosaban de opulentos carruajes y visitantes elegantemente vestidos. Las posadas estaban abarrotadas, las tabernas prosperaban y los mercados florecían con comercio y entusiasmo. Gracias a la reciente remodelación de Konoha, la aldea logró acomodar la afluencia de huéspedes, aunque aún así, la fuerza de policía militar y Anbu estaban más ocupados que nunca. Quizás debido a la persistente familiaridad del incidente del ninja guardián, poco después de la llegada del daimi, Roshi recibió una citación al edificio Hokage. La reunión transcurrió como se esperaba. El daimyo se mostró cordial pero superficial, ofreciendo unas palabras amables sobre los asuntos de la aldea antes de despedirlo. Tras salir del salón de recepción, Roshi no salió de inmediato. En cambio, giró por el pasillo hacia la oficina de Tsunade. Al empujar la puerta, encontró a la princesa Senju de cabello dorado encorvada sobre una pila de documentos, sumida en sus pensamientos. ¿Estás aquí?, preguntó Tsunade sin levantar la vista, reconociendo sus pasos. ¿Terminaste de hablar con el daimi? Solo la charla de siempre. Roshi se sentó frente a ella. Tsunade suspiró y finalmente dejó los papeles, apoyando la barbilla en una mano. La verdad es que no entiendo qué está pensando el viejo. De verdad que aceptó esta tontería. Estos daimi no saben cuándo parar. ¿Daimi? Roshi levantó una ceja. ¿Recuerdas aquel incidente con la tierra del té en el puerto de Ai? Sí, quiero. Uno de los daimi que vino esta vez presentó una propuesta.
Soltó una risita sin humor. Quiere establecer su propia aldea ninja. Rosy parpadeó. ¿Qué país? ¿La tierra de los ríos? Adivinó después de un momento. Quizás alguna pequeña nación con ambición. No. No me digas otra vez que es la tierra del té. Es la tierra del sonido, dijo Tsunade, deslizando un documento por el escritorio hacia él. Esa es su solicitud oficial. Lo tomó, hojeando la redacción pulida y burocrática. El Daimi de la Tierra del Sonido afirma que no afectará sus cuotas de emisión actuales ni sus contribuciones financieras a Konoha, continuó Tsunade. Solo quieren una organización ninja local, algo que pueda gestionar los asuntos internos con mayor eficiencia. La Tierra del Sonido, murmuró Rosy. El nombre le sonó débilmente. ¿Especificaron cómo planean llamar a este nuevo pueblo? Preguntó. Sí, respondió Tsunade, cruzándose de brazos. Aldea del Sonido Oculto. Otogakure. Frunció el ceño. No entiendo cómo la Tierra del Sonido tiene los recursos para mantener una aldea shinobi sin recortar lo que ya nos pagan. La mirada de Rosy se oscureció levemente mientras sus dedos tamborileaban contra el borde del pergamino. Aldea del Sonido Oculto, aldea de Orochimaru. ¿Qué dijo el tercer Hokage sobre esto? Preguntó en voz baja. Tsunade se recostó en su silla. El anciano dijo que Rod ya realizó una investigación. No encontraron nada sospechoso. De hecho, incluso firmaron un acuerdo de alianza con Konoha y prometieron enviar participantes a los exámenes Chunin todos los años. ¿Rod manejó la investigación? El tono de Rosy se enfrió. Si recordaba correctamente, aunque Danza había apoyado una vez la misión para eliminar a Orochimaru, más tarde renovó el contacto con él, continuando su colaboración secreta en las sombras. La verdadera pregunta era si Hiruzen sabía que la llamada aldea del sonido oculto pertenecía a su amado discípulo, Orochimaru. Este asunto tocó la intrincada red de sentimientos de Hiruzen hacia su antiguo discípulo, Orochimaru. La obsesión de Orochimaru con el ninjutsu y la inmortalidad, junto con sus estrechos vínculos con Danza, le habían costado el puesto de Hokage ante Minato Namikaze. Sin embargo, decir que a Hiruzen le desagradaba o nunca deseó su éxito sería una mentira. Aceptar la creación de la propia aldea shinobi de Orochimaru en la tierra de los arrozales no fue una decisión pequeña. El reconocimiento formal de una nueva aldea no era algo que pudiera descartarse como un informe burocrático inofensivo, ni su legitimidad podía confirmarse con unas cuantas investigaciones secretas de Roto Ambu. Representó un cambio en el equilibrio de todo el mundo shinobi. Antaño, la tierra de los arrozales existía discretamente dentro de la esfera de influencia de Konoha. Konoha dictaba sus cuotas de misión, gestionaba la seguridad fronteriza y garantizaba la estabilidad. Pero con el establecimiento de la aldea oculta del sonido y el reconocimiento oficial de Konoha, el mapa político cambiaría sutilmente. ¿Cómo deberían ubicarse los puestos fronterizos en el futuro? ¿Deberían adentrarse más en la tierra de los arrozales o replegarse hacia la frontera del país del fuego? El sonido oculto puede parecer obediente ahora, pero ¿qué pasará más adelante? Al principio, podría empezar con modestia. 2 o 3 Jonin, una docena de Chunin y algunos escuadrones de Genin. Suficientes para funcionar de forma independiente sin mucha financiación del país de los arrozales. Incluso podrían empezar a aceptar encargos de otras naciones. Pero ¿qué pasaría después de algunos años de crecimiento? Podrían empezar a adoptar huérfanos, absorber pequeños clanes o reclutar ninjas desaparecidos. La aldea podría expandirse rápidamente, y cuando eso sucediera, ¿se mantendrían sus promesas a Konoha? ¿Cómo se mantendrían económicamente? Estos no serían problemas para el actual Hokage. Serían problemas para quien viniera después. Para entonces, resolver el problema no sería tan sencillo como lidiar con un clan rebelde y problemático. Él realmente sabe cómo causarme dolores de cabeza, murmuró Tsunade irritada. Con eso, metió la solicitud de Idens a un villaje nuevamente en la creciente pila de papeles, claramente decidiendo ignorarla por ahora. Después de todo, Hiruzen seguía siendo el Hokage. E incluso después de su retiro, no desaparecería exactamente, sino que asumiría el cargo de asesor. Si el sonido oculto se convertía en un problema en el futuro, ella simplemente dejaría que el anciano se encargara de ello él mismo. Frente a ella, Rosy observaba en silencio su irritación, sin decir nada. Incluso si él y Tsunade se unieran a los ancianos para bloquear la propuesta, no habría mucha diferencia, Orochimaru no se desanimaría. No necesitaba la tierra de los arrozales específicamente para establecer su base. Y a decir verdad, antes del incidente de Konoha Crush, Orochimaru no había tomado ninguna acción hostil directa contra Konoha.
En cuanto a la invasión en sí, era discutible quién había sido el verdadero objetivo. Si realmente hubiera querido destruir Konoha, no se habría tomado la molestia de matar a Rasa de antemano. Lo mejor es observar y ver cómo se desarrollan las cosas. Oye, la voz de Tsunade interrumpió sus pensamientos mientras golpeaba su escritorio. El evento principal de los exámenes Chunin comienza mañana. ¿Todo bien por tu parte? Roshi parpadeó. ¿Qué quieres decir? Técnicamente estoy de permiso. No debería haber nada que requiera mi intervención. Tsunade lo miró fijamente. No empieces con eso conmigo. Estoy hablando de Itachi. Uno de los tuyos llegó hasta aquí, intenta mostrar un poco de preocupación. Se recostó, entrecerrando los ojos. El C de Kumogakure y el Muku de Kusa no son oponentes fáciles. La expresión de Roshi se mantuvo tranquila y su tono firme. Entonces, espero sinceramente que todos den lo mejor de sí y nos den un partido memorable. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo imaginario de la manga. Si no hay nada más, me despido. Tengo planes con Ayami y los demás. Recientemente había recibido algunos comentarios de Ayami con respecto a Naruto. Como los superiores habían decidido no revelar aún el parentesco del niño, Roshi no quería extralimitarse, pero esperaba al menos mejorar el entorno en el que vivía el niño de forma más silenciosa. Algunas tradiciones pueden ser de larga data, pero eso no significa que merezcan perdurar. El ambiente en la antigua casa de los suburbios occidentales era mucho más relajado que el tenso edificio Okage. Ayami y Kachi ya estaban sentados y el suave aroma del té recién hecho flotaba en el aire. Gracias por ayudarme con esta petición personal, dijo Roshi mientras se sentaba, ofreciendo un gesto cortés de asentimiento. No es problema, dijo Ayami con una risa relajada. Ya has hecho bastante para reunir a todos e incluso arrastraste a Lady Tsunade a casa. Lo menos que podemos hacer es echar una mano. La fuerza de Roshi había ido en aumento, y con Tsunade asumiendo con firmeza las responsabilidades del Hokage, su petición ahora tenía un peso real. También sirvió para fortalecer discretamente el vínculo entre su grupo, antes disperso. Kachi habló a continuación. Lo hemos hablado con todos. Es sencillo. Si nos encontramos con ese niño, lo tratamos con normalidad. Si tiene algún pequeño problema, lo ayudamos en lo que podemos. Nada complicado. La conversación fue desplazándose poco a poco hacia asuntos cotidianos del pueblo. Kachi, que actualmente trabaja con el escuadrón de sellado, se frotó las sienes y suspiró. El equipo Barrera está saturado de trabajo. Con la llegada de tantos forasteros, todos los clanes exigen protección adicional para sus recintos. Se están reasignando a la gente por todas partes, e incluso nuestro escuadrón de sellado se vio obligado a ayudar. Roshi preguntó. ¿Entonces la barrera de detección a gran escala de la aldea no puede permanecer activa en un momento como este? Por ahora, está cerrado, respondió Kachi. Solo hemos logrado instalar barreras más pequeñas en puntos estratégicos. Sirven principalmente para evitar intrusiones accidentales y espionaje casual. Ayami añadió con una sonrisa irónica. El Daimi y su séquito son fáciles, solo son civiles. El verdadero problema son sus guardias. Prohibirles completamente moverse haría que Konoha pareciera paranoica. Así que tenemos que registrarlos a todos y mantener a la gente vigilándolos. Después de eso, la conversación se desvió hacia temas más livianos. La inscripción a la Academia Ninja alcanzó nuevas alturas y Konoha comenzó el reclutamiento a gran escala de nuevos instructores para la academia durante los últimos 2 años. Después de un rato, Ayami y Kachi se disculparon. Aún tenían que terminar los preparativos para el evento principal de los exámenes Chunin. A la mañana siguiente, el recinto de los exámenes Chunin estaba repleto de gente. Las gradas estaban abarrotadas. Para los aldeanos comunes, era una rara oportunidad de presenciar con seguridad un verdadero combate shinobi. En circunstancias normales, ver a un ninja luchar significaba formar parte del peligro o convertirse en daño colateral. Solo eventos como los exámenes Chunin conjuntos de Konoha les ofrecían una experiencia en primera fila sin miedo. Anko arrastró a Roshi temprano. Al entrar, vieron a Itachi, y con él, a Fugaku, Mikoto y a un Sasuke con los ojos muy abiertos, todos reunidos para observar. Itachi saludó cortésmente a Roshi y Anko cuando se acercaron. Mi hermano vencerá a todos y se convertirá en un Chunin, declaró Sasuke, casi vibrando de emoción. Algún día, seré como él. Itachi se limitó a sonreír suavemente y llevó a su hermano pequeño de regreso con sus padres. El hermano pequeño de Itachi es mucho más animado que él, comentó Anko. Es el hijo mayor.
Itachi aprendió a estar tranquilo desde pequeño, respondió Roshi. Entraron al recinto y encontraron un lugar más tranquilo en las gradas, con buena visibilidad y poca atención del público. Un lugar al que los shinobi experimentados acudían naturalmente. Finalmente acomodándose, Roshi echó un vistazo al calendario de partidos para el evento principal. 10 competidores habían avanzado. 2 de Kusa, 2 de Iden-san, 3 de Kumogakure, 3 de Konoha. Los enfrentamientos fueron reveladores. El Muku de Kusa sacó a Itachi de Konoha. El otro ninja de la hierba, Ryuzetsu, se enfrentó a C de Kumogakure. Los 2 ninjas de la arena se enfrentaron a los 2 restantes de Kumo. Los otros 2 genin de Konoha se enfrentaron en un combate interno. Viendo este arreglo, habría sido más sorprendente si Konoha no hubiera manipulado el sorteo. Kusa sería aniquilado pronto. Llegar hasta aquí ya era suficiente reconocimiento. Lo que viniera después no les importaba. Roshi todavía estaba analizando el cuadro cuando la charla ininterrumpida a su lado murió abruptamente. Anko se quedó paralizada. Sus hombros se tensaron y, instintivamente, una mano se aferró a la manga de Roshi. Roshi, se giró. Su otra mano estaba presionada contra su nuca. Esta sensación, la expresión de Roshi se agudizó. ¿El sello maldito está actuando mal? La cara de Anko se había puesto blanca y el sudor frío corría por sus sienes. No hay ningún error, es él, Orochimaru. Está aquí. Por una fracción de segundo, Roshi consideró la posibilidad. ¿Orochimaru había avanzado con el plan Konoha Crush? Pero la idea se desmoronó de inmediato. La fuerza actual de Konoha no era la que había sido en la línea temporal original. A menos que Orochimaru hubiera arrastrado a Shirama con un Edo Tensei perfeccionado, sería aplastado por completo. No, esto no fue un ataque. Estaba aquí por algo más. Roshi dirigió su mirada hacia las gradas VIP donde se sentaban el daimyo y los nobles. Entre la multitud, vestida de forma llamativa, con sonrisas educadas y aficionados entusiasmados, su mirada recorrió rostro tras rostro, buscando. Y entonces, por un breve instante, los vio. Un par de ojos amarillos y opacos lo miraban fijamente, burlones, curiosos y silenciosamente divertidos. La sensación se desvaneció al instante. Cuando Roshi intentó confirmarlo, los asientos VIP solo mostraban nobles comunes y guardias estoicos. Pero él sabía lo que veía. No era un efecto de la luz. Su mirada se dirigió a la plataforma principal. El tercer Hokage estaba presente, con Tsunade a su lado y Chiyo de la arena. Roshi colocó suavemente una mano sobre los dedos helados de Anko. ¿Cómo estás? ¿Quieres salir y acomodarte primero? La sensación se está desvaneciendo, la voz de Anko tembló. Pero tengo que informar a la aldea. Si ha vuelto, tenemos que irnos. Entiendo, dijo Roshi con voz firme. Vamos. Saldremos y buscaremos un lugar tranquilo. Aún podemos regresar a tiempo para ver el partido de Itachi. Pero, está bien. Hablaremos afuera, hay demasiados oídos, en lo profundo de una instalación experimental abandonada y olvidada. El aire era húmedo y viciado, teñido de polvo y de un leve olor agrio que se adhería a las paredes. Una figura esbelta se perdió en la oscuridad sin hacer ruido. «¿Qué lugar más nostálgico?», murmuró Orochimaru. «Estás siendo demasiado atrevido, Orochimaru». Danzo salió de las sombras, apoyándose pesadamente en su bastón, con su único ojo fijo en Orochimaru. ¿Quién te permitió entrar a la aldea a tu antojo? Ahora eres un ninja rebelde. Jejeje, la risa de Orochimaru resonó débilmente, llena de diversión. ¿No me invitaste, Danzo? La solicitud para la aldea del sonido oculto era la invitación. Orochimaru lo comprendió perfectamente. Con la reducción de las barreras de seguridad en Konoha para los exámenes Chunin, podría entrar a la aldea sin ser visto. Danzo no lo negó. Quiero que te encargues de algo. ¿Ah, sí? ¿Root se ha vuelto inútil ahora?, preguntó Orochimaru con curiosidad perezosa. Entonces, por favor, continúa. 4 Uchiha están desplegados fuera de la aldea en una misión Anbu, dijo Danzo en voz baja y fría. Quiero sus ojos. Haz que desaparezcan durante la misión. Orochimaru entrecerró los ojos con interés. ¿Los Uchiha? ¿Eh? Así que ahora los Uchiha pueden entrar en el Anbu. Danzo resopló. Pura tontería idealista. La rebeldía en sus huesos nunca ha cambiado. Esos 4 son los miembros más radicales de los Uchiha, llenos de resentimiento hacia la aldea. Morir en el cumplimiento del deber es el mejor resultado. Su desaparición también hará que el resto del clan dude en unirse al Anbu. Una sola misión. 4 Uchiha de élite muertos. Una vez que eso sucediera, el plan de Tsunade de integrar a los Uchiha al sistema de Konoha fracasaría.
La aldea no tendría más remedio que adoptar su propuesta. Uchiha Shisui está con ellos, añadió Danzo. Manipularé la información para que lo reasignen con antelación. Shisui era demasiado peligroso. Si presenciaba el ataque de Orochimaru, podría regresar fácilmente con información, algo que Danzo no podía permitir. Solo si los cuatro desaparecieran sin dejar rastro, la sospecha y la ira en la facción radical Uchiha alcanzarían su punto máximo. Orochimaru rió entre dientes. ¿Y qué compensación me ofreces por mi cooperación? Quiero el Sharingan, respondió Danzo sin dudarlo. Los cuerpos son suyos. Orochimaru se burló levemente. Lo has planeado con esmero, Danzo. El único ojo visible de Danzo se endureció. Seguirás mis órdenes. Ese es tu único camino a seguir. Después de todo, la autorización que di para legitimar la aldea del sonido oculto, puedo revocarla con la misma facilidad. Sin Otogakure, seguirán siendo perseguidos. Anbu y Rod no volverán a mostrar piedad. La amenaza pesaba, aunque no lo suficiente como para asustar de verdad a Orochimaru. Tenía muchas maneras de evadir la persecución de Konoha. Pero eso significaba abandonar el centro del mundo shinobi. Eso no estaba dispuesto a hacer. Salir de Konoha había sido su intento de escapar de las restricciones. Por eso no tenía reparos en experimentar con aldeanos o incluso con Anbu. De no ser por eso, Hiruzen, a pesar de saber de los experimentos prohibidos, podría haber guardado silencio. Había elegido la tierra de los arrozales por pura conveniencia. Cerca de la Tierra del Fuego, rica en recursos naturales, ideal para el desarrollo. Incluso si las cosas se desmoronaran aquí, podría simplemente explotar otra pequeña nación y construir una aldea oculta diferente, aunque costaría más tiempo y traería más complicaciones. Jejeje, ya que quieres provocar al clan Uchiha, ¿por qué no elegir un objetivo más impactante? Los ojos dorados de Orochimaru brillaron. Por ejemplo, Uchiha Itachi. Le tengo mucho cariño a ese niño. Es el hijo mayor de Fugaku. Si desapareciera misteriosamente, sumado a la pérdida de 4 Anbu, tu plan sería aún más fácil, ¿no? El bastón de Danzo se estrelló contra el suelo con un fuerte golpe. No actúes sin permiso. Uchiha Itachi está bajo la protección de Tsunade y de alguien más. No será fácil secuestrarlo. ¿Ah, sí? ¿Alguien a la altura de Tsunade, según tú? La sonrisa de Orochimaru se ensanchó, sacando la lengua inconscientemente. Eso me da aún más curiosidad. Ese alguien es Roshi, dijo Danzo. Un Senju que posee las células del primer Hokage y actualmente es el capitán de tu antiguo subordinado, Anko Mitarashi. El capitán de Anko, un vago recuerdo surgió en la mente de Orochimaru. Un joven de cabello negro sentado en silencio junto a Anko en el lugar del examen lo recordaba vagamente de antes de dejar Konoha. Descendiente de Senju Momoka, un estudiante destacado, tranquilo, olvidable, pero con una delicada identidad política. ¿Y ahora? Danzo sintió la necesidad de advertirle sobre este chico. La sonrisa de Orochimaru se hizo más profunda y sus ojos brillaron. Esto se estaba volviendo cada vez más divertido. Tsunade acababa de recibir un informe urgente de Anbu cuando su expresión se oscureció bruscamente. Intercambió unas pocas palabras concisas con el Sandaime antes de alejarse de la plataforma de observación principal, dirigiéndose directamente hacia la estación médica temporal instalada al lado de la arena de los exámenes Tslin. Originalmente destinado a los examinandos lesionados, el lugar tuvo que ser utilizado antes de lo previsto. Orochimaru se infiltró en la aldea. Shiseo Tsunade, apenas manteniendo la voz baja. TCH, eligió el momento perfecto. Ella inmediatamente se dirigió hacia el Anbu que estaba esperándola. Envía 2 escuadrones más a proteger el archivo de jutsus prohibidos. Lo más probable es que esté buscando las técnicas secretas de Konoha. Roshi añadió con calma. También deberíamos alertar a todos los clanes con jutsus secretos Okeko y Genkai para fortalecer sus recintos, esos también eran tesoros que Orochimaru codiciaría absolutamente. Especialmente los Uchiha, podría aprovechar la oportunidad para tomar algunos de ellos. Tsunade asintió bruscamente. Notifiquen a todos los clanes de inmediato, especialmente a los Uchiha, informen a Fugaku de la situación inmediatamente. Anbu reconoció la orden y desapareció. Tras recibir las primeras instrucciones, Tsunade se acercó rápidamente a la cama de Anko. Tras confirmar que solo estaba pálida y que no corría peligro real, Tsunade se volvió hacia Roshi. Quédate aquí y vigila a Anko. Necesito volver y explicárselo todo al viejo. Roshi asintió y la observó mientras se marchaba con pasos rápidos y decididos.
Se sentó junto al lecho del enfermo, con la mirada fija en la marca de la maldición apenas visible en el cuello de Anko. Frunció el ceño. Incluso ahora, con el modo sabio y una comprensión mucho más profunda de los sellos, no tenía nada que pudiera suprimir el sello maldito del cielo. El método de sellado maligno de Hiruzen seguía siendo el contraataque más conocido. Incluso Itachi solo había logrado sellar a Orochimaru usando el chakra de Sasuke como detonante, forzando a Orochimaru a salir de la marca. En esencia, a menos que Orochimaru mismo liberara la maldición, no había ningún método confiable. Mientras Roshi reflexionaba sobre esto, la cortina de la tienda médica se abrió de repente y trajeron a otro genin herido. Roshi levantó la vista y vio a una chica de cabello blanco que llevaba un protector de frente de gras villaje. Ryuzetsu. Detrás de ella estaban Muku y su padre, Mui. El cuerpo de Ryuzetsu estaba marcado con cortes profundos, su ropa chamuscada con la quemadura reveladora del elemento rayo Roshi. Ya estoy mucho mejor, dijo Anko, incorporándose. Había recuperado bastante el color. ¿No deberíamos volver? ¿El combate de Itachi debería seguir en pie? El nombre llamó la atención de Muku de inmediato. Se giró con expresión complicada. Uchiha Itachi. Murmuró. Si es él, sin duda triunfará. Su mirada bajó hacia sus manos temblorosas y la frustración le apretó la mandíbula. Es un oponente al que ni siquiera puedo alcanzar, dijo con amargura. No pude lograr que me tomara en serio. Ni siquiera por un instante. Esos ojos. Esa velocidad. ¿Un genio? Quizás él mismo no lo era. Muy apretó el hombro de su hijo, en silencio, pero apoyándolo. La diferencia de fuerza había sido innegable. ¿Estás seguro de que estás bien? Roshi volvió a comprobarlo. Como su compañera, ¿cómo podría perderme un partido tan importante? Anko saltó de la cama, estirando los brazos. ¿Compañero de equipo? Repitió Mui, sorprendida por los dos shinobi mucho mayores. Ustedes dos son. Roshi lo miró fijamente. Soy su capitán. Ya veo. Muku hundió los hombros al darse cuenta. Así que esa era la razón por la que Itachi era tan abrumadoramente fuerte, había estado entrenando y tomando misiones con personas muy superiores a su edad. Bueno, entonces no te retrasaremos, dijo muy suavemente, haciéndose a un lado y guiando a su hijo con él. Roshi les hizo una pequeña reverencia al padre y al hijo, luego abandonó la estación médica con Anko, dirigiéndose de nuevo hacia el recinto de los exámenes Chunin. Danzo estaba a punto de terminar la desagradable reunión cuando un agente de Roth se materializó a su lado, se inclinó y le susurró un mensaje al oído. El rostro de Danzo se retorció de ira. Orochimaru, ¿dónde has estado exactamente? Tsunade ya sabe que estás dentro de la aldea. Se ha activado el nivel de alerta. En la tenue luz, los ojos de Orochimaru brillaron y una lenta y divertida sonrisa se extendió por sus labios. Simplemente pasé por la sede de los exámenes Chunin, respondió con pereza. Vi a un antiguo subordinado Y. No pude resistirme a mirar más de cerca. Fue bastante nostálgico. Danzo comprendió al instante y su expresión se volvió aún más agria. Dejaste cabos sueltos tan problemáticos, dijo con frialdad. Y ni siquiera los arreglaste entonces. Te has ablandado, Orochimaru. Pero Danzo ya estaba haciendo cálculos en su mente. Si la información de Tsunade provenía únicamente de la inestable reacción del sello maldito de Anko, y carecía de evidencia concreta, aún había margen de maniobra. Solo fue un experimento fallido trivial, dijo Orochimaru con desdén. Si te parece problemático, no dudes en limpiarlo tú mismo. Danzo espetó. Quédense aquí hasta que dé mis próximas órdenes. Luego señaló hacia las sombras. Jin. Quédate y vigila. El ninja raíz respondió instantáneamente, permaneciendo en guardia como un pilar silencioso. La figura de Danzo retrocedió hacia el oscuro pasadizo. Necesitaba prepararse para el inevitable interrogatorio de Hiruzen. Orochimaru deambulaba tranquilamente por las instalaciones abandonadas, con las yemas de los dedos recorriendo la mesa de operaciones cubierta de polvo, dejando tenues líneas en la suciedad. El tiempo transcurrió en un silencio casi total, interrumpido únicamente por diminutas motas de polvo que se filtraban a través de los estrechos rayos de luz que emanaban de las rejillas de ventilación del techo. Jin permaneció inmóvil, con los músculos tensos y cada nervio tenso. Observaba a Orochimaru, el Sannin serpiente. No había margen de error. Entonces, Orochimaru hizo una pausa de repente. Inclinó la cabeza y dejó que su mirada recorriera a Jin. Solo un vistazo. Pero Jin sintió que toda la sangre de su cuerpo se congelaba. El mundo se retorció.
Sus extremidades se volvieron imposiblemente pesadas. Un dolor agudo y desgarrador floreció en su pecho. Miró hacia abajo y vio una mano pálida que lo atravesaba, agarrando un corazón que latía débilmente mientras la sangre caliente brotaba un genjutsu. Lo sabía, pero no podía moverse. No podía respirar. Ni siquiera podía gritar. Jin permaneció rígido, atado por espirales invisibles. Los labios de Orochimaru se curvaron en una pequeña sonrisa aburrida. Entonces, sin hacer ruido, su cuerpo se hundió en el suelo como si fuera agua, ondulando y tragándolo, hasta que no quedó rastro alguno. La animada atmósfera de la arena aún no se había desvanecido, pero la tensión entre los líderes de Konoha era palpable. Fugaku ya se había ido a mitad del evento. Los informes de una posible infiltración de Orochimaru exigían que regresara al recinto de la fuerza policial y cerrara el distrito Uchiha de inmediato. Los asesores Koharu y Mura se quedaron atrás, asumiendo la tarea de hospedar a los diversos daimyo y nobles. Los exámenes Chunin habían sido organizados para estos clientes y estaba prohibido finalizar el evento abruptamente. La comunicación con los equipos shinobi visitantes fue breve y tenue. Todos habían perdido, y aunque llegaron preparados para la derrota, ver a Itachi ganar con tanta facilidad los dejó sin ánimo de intercambiar cumplidos con Konoha. El partido final, Uchiha Itachi contra C de Kumogakure, fue un espectáculo. El elemento relámpago crepitó por el campo, y el elemento fuego rugió para recibirlo. El acero chocó con el kunai, y entonces llegó la secuencia final característica del Uchiha. Una abertura estrecha. Contacto visual con Sharingan. Un latido de parálisis inducido por Genjutsu, un derribo limpio y decisivo. Simple. Eficiente. Aterrador. Los equipos de Kumogakure y Tsunagakure planearon descansar durante la noche antes de partir. Una vez que sus heridos se estabilizaran, Muidekusa permanecería durante varios días, y una escolta de Konoha lo acompañaría más tarde para manejar asuntos de seguimiento. No mucho después de que Danzo regresara a la sede de Root, llegó la citación esperada, de Hiruzen. En la oficina del Hokage, Hiruzen y Tsunade ya estaban esperando cuando Danzo llegó. «Hiruzen, ¿qué pasa?», preguntó Danzo secamente. Hiruzen levantó la mirada. «Danzo, sabes que Orochimaru se infiltró en la aldea, ¿verdad?». El único ojo visible de Danzo permaneció inmóvil, ilegible. ¿De dónde salió esta supuesta información? Sus miradas chocaron en el aire y el silencio tensó el espacio a su alrededor. Tsunade intervino. «De Anko». El sello maldito en su cuello reaccionó violentamente. «¿Anko Mitarashi?», resopló Danzo. «Una chica abandonada por Orochimaru. ¿Y su vaga sensación es suficiente para alertar a toda la aldea?». Él meneó la cabeza con desdén. Este tipo de reacción exagerada solo hará que el daimyo y los shinobi extranjeros restantes piensen que Konoha es inestable y demasiado tímida. Invitarás a sospechas innecesarias. Su mirada se agudizó. «Eres demasiado apresurada, Tsunade. Imprudente. Tú». El chakra de Tsunade se encendió mientras sus puños se apretaban. «Basta». La voz de Hiruzen los interrumpió con claridad. Miró la expresión furiosa de Tsunade y luego a Danzo. Sea cual sea la causa, una reacción al sello maldito de Anko es algo que no podemos ignorar. Se volvió hacia Danzo. «Root cooperará con Anbu de inmediato. Busquen todos los lugares sospechosos de la aldea, especialmente las instalaciones abandonadas que Orochimaru utilizó. Yo misma lideraré al Anbu», declaró Tsunade, con la mirada fija en Danzo. Hiruzen no se opuso. Danzo dudó solo un momento antes de inclinar ligeramente la cabeza. «Entendido». Él ya había preparado la escena. Tsunade podía buscar todo lo que quisiera, pero no encontraría nada. La multitud había empezado a dispersarse cuando Roshi vio a Uchiha Mikoto acercándose con sus hijos. Sasuke saltaba alrededor de Itachi con entusiasmo, con el rostro sonrojado de orgullo. «Nii-san es invencible». Ese de Kumogakure no tuvo ninguna oportunidad contra el Sharingan. Itachi ofreció una pequeña sonrisa, acariciando la cabeza de su hermano. «Capitán. Anko-senpai». Saludó cortésmente, aunque notó algo extraño en la expresión rígida de Anko. «Felicidades, Itachi», dijo Roshi. Fue un combate muy duro. Se unieron naturalmente al grupo de Mikoto. Sasuke seguía parloteando sin parar mientras Mikoto respondía con amabilidad. Sin embargo, su mirada a menudo se desviaba hacia Roshi y su hijo mayor. Mientras caminaban hacia el distrito Uchiha, Roshi y Itachi se quedaron atrás de los demás. Roshi habló en voz baja. «Durante los próximos días, incluso dentro del complejo Uchiha, manténganse alerta». Itachi se giró levemente. «¿Orochimaru?». «El Sannin».
Rossi observó a la multitud, que se reducía. Los dignatarios extranjeros siguen aquí, así que la barrera no puede operar con toda su potencia. Encontrarlo no será fácil. La investigación de Roth sobre la aldea del sonido oculto dejó claro que Danzo había reanudado su cooperación con Orochimaru. Con la protección de Roth y la habilidad de Orochimaru, podría escabullirse por Konoha como una sombra. Rossi añadió en voz baja. Danzo una vez intentó usarte como moneda de cambio. Si Orochimaru hubiera intervenido esta vez, podría tenerte en la mira también. La expresión de Itachi se tensó. Ya veo, gracias por la advertencia, capitán. No hacía falta decir nada más. Al llegar al complejo Uchiha, Mikoto se giró y les dio las gracias a Rossi y Anko. Después de que llamaran a Fugaku, ya había sospechado que algo urgente había sucedido y comprendió que Rossi los había acompañado para protegerlos. Una vez que la familia desapareció detrás de la puerta, Rossi se volvió hacia la tranquila chica que estaba a su lado. Vamos, dijo. Quédate conmigo en mi casa esta noche. Anko parpadeó, sobresaltada. ¿Eh? No, eso no es necesario. Puedo volver a mi apartamento, no me siento cómodo dejándote solo ahora mismo. Aunque Orochimaru la había desechado hacía tiempo, el sello maldito seguía siendo una atadura. Si quería comprobar su estado, o su reacción, esta noche sería la oportunidad perfecta. No tenía sentido correr el riesgo. Hay muchas habitaciones vacías en la vieja casa, continuó Rossi. No molestarás a nadie. Anko abrió la boca, con claras ganas de discutir, pero la firmeza en la mirada de Rossi la hizo vacilar. Bajó un poco la cabeza, con las mejillas sonrojadas. Está bien. Entonces, me quedaré, solo por esta noche. Rossi condujo a Anko a través del amplio y tranquilo patio. Abuela, llamó suavemente a Momoka, que estaba sentada en la terraza viendo desvanecerse los últimos rayos del sol. Anko se quedará aquí unos días. Momoka se giró lentamente. Su mirada tranquila se posó en Anko, visiblemente nerviosa, y asintió suavemente. Luego se levantó e hizo una seña. Ven conmigo, niña. Te prepararé una habitación. Gracias, abuela. Disculpe la molestia. Anko hizo una reverencia apresurada, casi demasiado profunda. Momoka sonrió levemente. No hay necesidad de disculparse. Es bueno para esta vieja casa tener gente joven de nuevo. Ella miró a Rossi. Solía llenar tu casa de amigos todo el tiempo, ¿verdad? Eso debió ser problemático para ti. Anko agitó sus manos frenéticamente y sus mejillas se sonrojaron. No. Para nada. De verdad. Qué extraño. Había visitado esa vieja casa antes, se había encontrado con la abuela muchas veces, pero esa noche se sentía extrañamente nerviosa y cohibida. La cena consistió en comida casera sencilla. Los tres comieron en silencio, roto solo por el suave tintineo de los cuencos y las ocasionales preguntas cariñosas de Momoka. Después, Anko se retiró a su habitación. La oscuridad ya había caído sobre el recinto. Se acostó, cerró los ojos, intentó respirar con normalidad, pero su corazón latía demasiado rápido y sus pensamientos se dispersaban sin descanso. Ya había salido antes. ¿Por qué esta noche se sentía tan diferente? Rossi estaba sentado solo en el porche de la casa principal, sin luces encendidas. La luz de la luna teñía su silueta de plata. No tenía sueño. Sus sentidos estaban abiertos, captando cada temblor del aire nocturno. Entonces, un leve susurro. No es el viento. Desde debajo de la terraza, una serpiente se disparó hacia arriba, con los colmillos al descubierto, apuntando a su cuello. Pero en cuanto abandonó las sombras, las tablas de madera de abajo parecieron despertar. Brotaron enredaderas que se enroscaron alrededor del cuerpo de la serpiente, sujetándola en el aire y arrastrándola hacia la oscuridad. Un ruido sordo, una breve lucha retorcida, luego silencio. Las cejas de Rossi se fruncieron. Este ataque estaba dirigido solo a él. Y Anko, en la habitación de al lado, no había reaccionado en absoluto. Podía sentir que ella se movía inquietamente en la cama, pero nada como antes, cuando su sello maldito resonó violentamente. Una prueba, pues. Una provocación. Dirigida a él personalmente. Si pudiera, Rossi habría preferido ignorarlo o pedir refuerzos inmediatamente. Pero esta era la antigua casa Senju. La abuela Momoka vivía aquí. El edificio en sí era más antiguo que Konoha. Si dentro de la casa se desatara una verdadera pelea, no podía arriesgarse. Incluso los refuerzos más rápidos no llegarían a tiempo. TSK. Con clara reticencia, Rossi se levantó, abrió la puerta y salió.
Una voz ronca pero extrañamente suave provenía de la línea de árboles. ¿Eso de ahora, fue liberación de madera, no? Roshi miró hacia arriba. Orochimaru salió de detrás de un árbol. La luz de la luna dibujaba sombras profundas sobre su pálido rostro, y sus ojos dorados brillaban con curiosidad. Pero el aire a su alrededor había comenzado a cambiar. La energía natural se reunía en silencio y fluía hacia él como una marea. Un cambio suave. Unas marcas negras se extendieron por su rostro. Estudió a Roshi con abierto interés, mientras su larga lengua se deslizaba por sus labios. La frente de Roshi se tensó. Viendo el anime, nunca me había parecido tan repugnante. En persona, la forma en que se movía esa lengua era profundamente desagradable. Perdona mi franqueza, Orochimaru, dijo Roshi con calma, en un tono completamente plano a pesar del Sannin rebelde que estaba frente a él. Pero ¿cómo exactamente logras mantener la lengua tan larga? ¿O la raíz de tu lengua está ubicada en algún lugar más abajo? ¿Para que tu boca pueda acomodarla? Orochimaru se congeló. Su lengua, a medio lamer, quedó suspendida estúpidamente en el aire por un momento, luego cayó hacia abajo de una manera flácida, casi cómica. Orochimaru dejó escapar una risa baja y encantada, como si realmente estuviera entretenido. Si quieres tu respuesta, Roshi-kun, ¿por qué no satisfaces mi curiosidad primero? Entrecerró los ojos. ¿Esa técnica de ahora, era liberación de madera? Lo era, respondió Roshi claramente, extraordinario. La mirada de Orochimaru brilló con ansia científica. Verás, he creado habilidades mediante la investigación. Alterando el cuerpo, extendiendo y remodelando lenguas y extremidades, se pueden lograr movimientos imposibles para los humanos comunes. Sonrió levemente. Los misterios bajo la superficie siempre son mucho más profundos de lo que parecen. Después de ese extraño intercambio, Orochimaru inclinó la cabeza, estudiando a Roshi nuevamente. Cuando estabas en la academia, eras completamente diferente, murmuró. Ni este humor inesperado ni esta serenidad absoluta frente a mí existían entonces. Se le escapó un suave siseo de diversión. Te juzgué mal. Si te hubiera mirado con más atención, aun sabiendo que eras alguien a quien Momokado no apreciaba, habría hecho todo lo posible por atraerte a mis filas. Junto con Anko. Roshi lo miró en silencio, con el rostro inexpresivo bajo la luz de la luna. Después de un momento, preguntó, ya que puedes suprimir el sello maldito de Anko y bloquear sus sentidos, ¿por qué permitiste que reaccionara en la arena de los exámenes Chunin? Orochimaru se rió entre dientes. No la había revisado en tanto tiempo. No esperaba que aún no pudiera despertar el poder oculto en el sello celestial. Tiene una constitución física superior a la de la mayoría de los sujetos. Pero su corazón, carece de la obsesión, del hambre requerida. Su tono se hizo más frío. Igual que el clan Senju actual. Dispersos, complacientes, contentos con seguir siendo comunes. Ya no pueden ni rozar la sombra de lo que una vez fueron en la cima del mundo shinobi. Suspiró casi con nostalgia. El poder del primer Hokage era divino. Una fuerza abrumadora que doblegó al mundo. Incluso después de la muerte, la vitalidad de sus células desafía la razón. Y el segundo Hokage, el señor Tobirama, aunque carecía de la fuerza bruta de Hashirama, su brillantez sobrepasaba su época. Cada vez que reviso el ninjutsu que dejó, no puedo evitar admirarlo. Para ser honesto, lo venero más que a Sarutobi Sensei. El brillo en sus ojos se agudizó. Un clan tan glorioso, tras dispersarse voluntariamente, redujo su propio linaje a la mediocridad. Realmente decepcionante, susurró. Una vez pensé, que quizás las dos leyendas se equivocaron al elegir. Originalmente, eso era lo que creía. Entonces su sonrisa se amplió, depredadora. Pero tú, Roshi-kun, eres diferente. Aunque esté oculto, puedo sentirlo. El hambre duerme en tu interior. Un poder del primer Hokage, latente pero inmenso. Ese poder y ese hambre no deben pudrirse en un pueblo en decadencia que se aferra a ideales obsoletos. Su voz bajó, casi seductora. Ven conmigo, Roshi-kun. Puedo ofrecerte lo que Konoha no puede. Liberación de ataduras. Un camino directo a la verdad. Y. Una forma de despertar plenamente ese vasto poder que llevas dentro. Conmigo, te volverás mucho más fuerte de lo que jamás podrías quedándote aquí. Más fuerte de lo que nadie imagina. Roshi escuchó sin hacer comentarios. Modo sabio activado. La sonrisa de Orochimaru se profundizó, encantada. Entonces, incluso dominas este poder. No es de extrañar que Danzo haya colocado a Roshi en la misma categoría que Tsunade. Liberación de madera y ninjutsu sabio. Danzo, así que este es el oponente que esperabas que pusiera a prueba.
sigues sorprendiéndome, Roshi-kun. Tú, en cambio, sigues comportándote como se espera, Orochimaru, respondió Roshi con serenidad. Entonces, si me niego, ¿es inevitable una pelea? Suspiró levemente. Si es necesario, ¿podría molestarle para que tenga cuidado con la casa? Este lugar tiene más de varias décadas de antigüedad. Como residencia original de los Senju en Konoha, su valor es considerable. Ante el elemento madera potenciado por el modo sabio, Orochimaru sabía muy bien que no ganaría nada esta noche sin preparación. Y esto estaba en lo más profundo de Konoha. Si estallaba una pelea, tanto Hiruzen como Tsunade podrían llegar en cualquier momento. Podía adivinar con qué fuerza atacaría el Sandaime. Ciertamente podía adivinar cuán fuerte golpearía Tsunade. Si alguna vez cambias de opinión, Roshi-kun, mi puerta siempre estará abierta. Dejando atrás ese comentario final, el Sannin rebelde se alejó tan silenciosamente como había aparecido. Roshi no lo persiguió. Matar a Orochimaru era una tarea improbable incluso en las mejores circunstancias. A menos que se ofreciera, eliminarlo era casi imposible. Roshi simplemente observó su silueta fundirse en la oscuridad, luego regresó en silencio, eligiendo no contarle a Anko lo que había sucedido. A la mañana siguiente, cuando se encontró con Tsunade, con el rostro demacrado y cansado por una noche entera de búsquedas infructuosas de Anbu, Roshi mencionó casualmente el encuentro de la noche anterior. ¿Orochimaru? ¿Fue a la casa Senju? La voz de Tsunade se agudizó al instante. Apretó los puños y sus nudillos se pusieron blancos. Se obligó a inhalar y luego exhaló lentamente para estabilizar el tono. ¿Cómo llegó directamente hacia ti? En teoría, Roshi era un simple Jonin. Su elemento madera siempre se ocultaba bajo una identidad Anbu. Que Orochimaru se acercara a él directamente significaba que ya sabía algo y que había planeado su visita. Esa información solo pudo haberse filtrado de un lugar. Alguien entre los superiores estaba colaborando con Orochimaru. Y el nombre probable era obvio. Danzo, gruñó Tsunade, apretando los dientes. Aunque era la sucesora interna del quinto Hokage, aún no había asumido el cargo formalmente. Su autoridad actual no le bastaba para actuar contra Danzo, consejero del Hokage y líder de raíz. Por ahora, solo Hiruzen podía controlar a Root. Su objetivo probablemente sigue siendo el Uchiha, dijo Roshi. Tsunade accedió de inmediato. Ordenó a un Anbu que informara a Fugaku de los posibles movimientos de Orochimaru, instando a reforzar la vigilancia dentro del clan. En un momento tan crítico, si murieran repentinamente, y alguien avivara las llamas en secreto después, el ya tenso clan Uchiha se vería al borde del abismo. Incluso Fugaku podría empezar a dudar de la aldea. Tsunade inmediatamente comprendió la severidad. ¿Necesitamos ordenarles que regresen a Konoha de inmediato? Roshi meneó la cabeza. Eso sería imprudente. Si los retiramos ahora, las reformas de la policía militar Uchiha se verán interrumpidas y todos nuestros esfuerzos previos podrían fracasar. ¿Y después? ¿Los mantendremos dentro del pueblo para siempre? Volvió a negar con la cabeza. Si es así, las reformas nunca avanzarán. Además, si esos cuatro, a pesar del entrenamiento Anbu y la libertad condicional, todavía se aferraban a una ideología extremista, entonces su destino ya estaba decidido. Que murieran etiquetados como traidores o muertos en combate era solo una cuestión de tiempo y narrativa. Pero luego Roshi continuó, con tono contemplativo. Sin embargo, la probabilidad de que Danzo elija este momento para desatar un conflicto a gran escala dentro de la aldea es baja. ¿Por qué? Preguntó Tsunade bruscamente. Porque el daimyo y otros invitados siguen en Konoha. Cualquier incidente interno ahora perjudicaría el resultado de los exámenes Chunin, lo que perjudicaría las negociaciones para obtener cuotas adicionales para la misión. E incluso sin pruebas, la mera sospecha lógica arrinconaría a Danzo. En su nivel político, la prueba era a menudo secundaria al motivo y la capacidad. Las cuotas de misión influían directamente en el futuro financiero y la posición estratégica de Konoha. Si el daimyo perdía la confianza durante las negociaciones, la influencia recientemente recuperada por Danzo, gracias al incidente de Kusa, se derrumbaría al instante. Quizás incluso peor que antes. Danzo lo sabe, concluyó Roshi. Y de hecho Danzo lo entendió mejor que nadie. Por eso, al enterarse de que Orochimaru había vuelto a actuar por su cuenta, su furia se descontroló. Por un instante, incluso consideró romper lazos por completo y dejar que el proyecto de la aldea del sonido oculto se desmoronara. ¿A dónde fuiste anoche? Preguntó Danzo, con una voz más fría que el acero.
Visité el lugar que secretamente esperabas que investigara, respondió Orochimaru con suavidad, imperturbable ante la mirada asesina de Danzo. Esa niña superó mis expectativas. ¿Lo mataste?, exclamó Danzo antes de recuperarse. Pero no, si Roshi hubiera muerto, Tsunade ya estaría aquí, derribando la sede de la raíz piedra a piedra. La aldea no estaría tan tranquila. Un rastro de arrepentimiento cruzó la mente de Danzo. Si Orochimaru hubiera matado a Roshi, entonces incluso soportar la ira de Hiruzen habría valido la pena. Podría haber desencadenado nuevamente la hemofobia de Tsunade, paralizando su capacidad para luchar. Y sin Roshi, la figura clave que la apoyaba, la tenue posición del clan Uchiha colapsaría, devolviéndolos a su antiguo aislamiento. Entonces Danzo pudo retomar su plan original: eliminar el clan Uchiha. Borrar la mayor amenaza interna de Konoha. Y apoderarse del Sharingan para sí mismo. Pero se tragó sus pensamientos en espiral. Tus acciones no autorizadas están arruinando mis planes, dijo con frialdad. Empiezo a cuestionarme si debería seguir apoyando a la aldea del sonido oculto. Orochimaru simplemente respondió a la amenaza de Danzo con una risa suave y divertida. Danzo aún no comprendía la simple verdad. La iniciativa en su cooperación nunca había sido suya. Siempre había pertenecido a Orochimaru. Incluso en lo que respecta al destino del escuadrón Uchiha Anbu, la decisión final sobre quién recibiría el Sharingan estaba completamente en manos de Orochimaru. Si el valor de investigación de esos ojos superaba la importancia de Otogakure, simplemente podía quedárselos. E incluso si le ofrecía a Danzo solo una parte del botín, ¿qué podía hacer Danzo? En ese momento, el más desesperado por cambiar el equilibrio de poder de Konoha, el que necesitaba ayuda externa y no convencional, era Danzo Shimura, no Orochimaru. Como compensación por este pequeño incidente inesperado, dijo Orochimaru lentamente, con su voz ronca cortando la tensión, me encargaré personalmente del asunto de ese escuadrón Uchiha. Danzo guardó silencio un momento, sopesando sus opciones. Finalmente. La información pertinente está preparada. Pero escucha, Orochimaru. Hasta que recibas instrucciones explícitas de mi parte, tienes prohibido realizar cualquier otra acción no autorizada. Ahora abandona el pueblo inmediatamente. Haré que alguien de confianza se ponga en contacto contigo. En esta situación, explicó Roshi a Tsunade, si Danzo realmente pretende usar a Orochimaru para causar problemas, entonces el escuadrón Uchiha Anbu fuera de la aldea es el punto de ataque más conveniente. La prioridad inmediata es advertir a Shisui, continuó Roshi. Si se mantiene alerta, con su fuerza, Orochimaru no podrá hacer mucho. Pero lo que realmente necesitamos es acelerar el proceso de reforma. Debemos incorporar más Uchiha Anbu lo antes posible, darles responsabilidades reales, misiones reales. Dejar que el clan vea los beneficios concretos de la integración. De esa manera, incluso si los actuales miembros de Anbu sufren desgracias, el impacto será contenido. Roshi luego preguntó, señora Tsunade, la Academia Ninja todavía está reclutando profesores, ¿verdad? Los ojos de Tsunade se entrecerraron levemente. Estaba empezando a comprender. ¿Estás sugiriendo? La aldea podría seleccionar a varios Chunin Uchiha, aquellos con un estatus inferior en el clan, incapaces de unirse a la fuerza policial, pero con actitudes decentes y personalidades estables, y colocarlos en la academia como instructores de todos modos. Los beneficios principales de la policía nunca les pertenecieron. Pero los puestos estables en la academia, puestos docentes, trabajo administrativo, son beneficios tangibles que cualquier familia Uchiha común puede apreciar. Que sientan las ventajas de la reforma. Entonces, llama a Shisui, dijo Roshi con decisión. Que colabore con Fugaku para reprimir a los intransigentes más ruidosos e impulsar la reforma conjunta de la fuerza policial Liga Uchiha. Necesitamos resultados inmediatos. Nuevas trayectorias profesionales para los Uchiha que antes no las tenían, nuevas esperanzas para las familias comunes excluidas durante mucho tiempo de la fuerza policial y un cambio real en su vida diaria. De esta manera, los radicales verán cómo su base de apoyo se reduce día a día. Sus opiniones extremas perderán el terreno en el que se apoyan para crecer. Y cuando solo queden unos pocos elementos obstinados, concluyó Roshi, un pequeño escuadrón Anbu será suficiente para lidiar con ellos. Sin disturbios. Sin tragedias. Para entonces, no importa qué trucos insignificantes intente hacer Danzo, no tendrán sentido. Yohairo Ascencio 1631. Izuku 1836. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Lalo Gámez 995. Alejandro Flores Iz 9p. Lautarín.
Foxzolgame 2481. Warade 163. Tailan Kotosan Abría 9151. Gozo 1Z. Julián Vega Gid. Osvaldo Escandon Baez 94. Shiraori 6006. Nick Ubi 506. Derekinaki Catalán 2, E425. Lan Lezana 2 Lezana Z8B. Srisk C 6761. José Águila 2673. Sadermo. Julio César Andujo Cuevas 38. Giovanni Sánchez 3968. Gaby González W9Q. Max Nicolás El Probst 6785. Jesús David Ardila Martínez. Juan José Moya 8452. MR Nid 9471. Davi 29080. Asiroplais 7338. Agni DXD. Fabián Vera KB2OI. Elx 4605. Exoe 78. Jason Cruz 3716. Montes Díaz Rodrigo Manuel Gun 60. José 88, T7V. Alex, Van, Astrea 2959. Gastón Aguilar. Karen Cor 568. Lucifer Gol. Mundo Finaz 6704. Aseroy 7JF. Tristan Locheo 4772. Fabián Vera KB2OI. Kiz 6403.